Muy buenas a todos. Hoy tenemos otro vehículo raro de estos que aparecen por el canal de vez en cuando. En esta ocasión os traemos una Daewoo Lublin 3. Y estaréis pensando, ¿por qué una Daewoo? Pero si Daewoo es coreana. Bueno, pues es que esta furgoneta, como ya sabéis en algún vídeo que hemos mostrado anteriormente, esta furgoneta en realidad es polaca. Primero una lección de historia. Esta furgoneta empezó su producción en 1993 en Polonia y se produjo bajo la fábrica FSC. Como sabéis, en Polonia todas las marcas de coches se nombraban tras la fábrica. FSC, FSO. FSC en este caso era la fábrica de automóviles comerciales. Así que esta furgoneta, que empezó a producirse, como ya digo, en 1993, tuvo un breve periodo de la antigua forma de producir vehículos en Polonia, hasta que vino Daewoo en 1994 y cogió la FSO, y en 1995 cogió la FSC, y a partir de ahí empezó a introducir mejoras. El modelo Lublin recibió una actualización en 1997 y en 1999 introdujeron la Lublin 3, que es esta que llegó a España. A España no la vimos hasta el año 2000. Una furgoneta que, como os podéis imaginar, gozó de muy pocas ventas en España. Además, se estuvo vendiendo durante muy pocos años. Y siempre teníamos la conjetura de que quién trajo estas furgonetas a España. ¿Quién era el importador? Porque, como sabéis, bueno, estas furgonetas tendrían que venir desde Polonia, no podían venir desde Corea. Entonces, claro, hicimos una investigación, pero nunca tuvimos una para esclarecerlo normalmente. Así que ahora podemos salir de la duda. Y si nos vamos al portamatrículas, fijaos que este es el concesionario de Daewoo, el de los turismos, que también había en Palencia. Así que podemos ya ir confirmando que sí, esta furgoneta no, por ejemplo, estaba Diasa operando con los FSO, que duró la empresa hasta el 2000, o había otro tipo de empresas, pero no, confirmamos que se trata de la misma Daewoo Motor Iberia. Y lo volvemos a confirmar si nos vamos a la ficha técnica. Aquí vemos que el nombre del importador es Daewoo Motor Iberia. Además, sabemos que ahora podemos saber que entraban por la aduana de Barcelona, aunque en la ficha técnica cometieron un error porque pone que está importada el 25 del 4 del año 1900. El efecto 2000 parece que llegó a esta ficha técnica. Como ya dije antes, en España solo tuvimos la versión 3, introducida en 1999, que llegó aquí a España en el año 2000, y ya contaba con varias mejoras respecto a las anteriores que ahora explicaremos. Pero por la parte de atrás podemos observar de cerca, yo me he estado fijando mucho, que tiene ciertas reminiscencias a la Mercedes T1, pero nada que ver. De hecho, si lo miramos más de cerca, nos recuerda mucho a la furgoneta polaca, a las Zug y todas esas. Si nos vamos en la parte delantera, aquí sí que observamos una serie de mejoras introducidas con respecto a las versiones anteriores. Por ejemplo, esta nueva parrilla más redondeada, también para ocultar los faros, y que los faros de los pilotos de posición intermitentes desaparecen de esta zona para pasar a un lateral, dándole un aire más moderno. También se ponen este tipo de intermitentes. Antes de pasar a los aspectos técnicos, vamos a enseñaros otro de las cosas que se cambió en esta versión 3, que eran los retrovisores. Los de la versión 2 o 1 era un metal muy finito que le daba un aspecto bastante más antiguo. Aún así, hay que decir que el diseño ya estaba algo obsoleto para la época. Recordemos que por esta época lo más parecido que podíamos encontrar era una Iveco Daily, que ya había dejado de producirse el año anterior. Pero en el diseño no estaba su fuerte, sino en su capacidad de carga, en todas sus virtudes. Por ejemplo, el motor, también introducido en esta versión 3, es un 2400 de 86 caballos. El motor también es polaco, es un Andoria, que es una empresa de allí, ya preparado para cumplir la Euro 2. Les había con la pegatina Euro 1, pero claro, evidentemente no se podían vender aquí por la edad de estos motores y tenían que venir ya preparados para cumplir cierta normativa. Era un motor 2.4 de 86 caballos, o más bien 90 en su Polonia natal, pero que aquí se anunciaba como 2.5T. O sea, es un motor de muy poca potencia para la cilindrada que tiene, más preparado para la carga, como hemos bien dicho antes, y no tanto para la velocidad.
Eso con respecto al motor, porque esto, como bien me ha dicho el dueño, Jorge, hace referencia a la carga, así que no conviene no equivocarse, que yo por un momento me he despistado. Y como ya digo, moviéndonos a aspectos técnicos, uno de los aspectos más criticados de esta furgoneta era la suspensión delantera por ballestas, aquí la podéis ver, que era bastante criticada por el hecho de ser incómoda, pero es un vehículo de carga 100%. Otra de las cosas que se mejoró en la Daewoo Lublin 3 fue la transmisión. Esta caja de cambios, como veis, en una disposición de tracción trasera procedente de Kia. Sí que es, en este caso, tenemos que hablar de un elemento coreano. Esta versión, como veis, es la versión comercial y de carrocería corta. También se ofreció una carrocería larga y una versión combi que podía tener hasta 6 asientos. Y si seguimos observando por la parte de atrás, el mismo nombre de Lublin, que no lo he comentado antes, hace referencia a la ciudad polaca. Así que más pruebas irrefutables de que esto se trata de una furgoneta polaca casi al 100%. Antes de ir accediendo al interior, vamos a mostrarlo en estas siglas que tenemos aquí de los guardabarros, DMP. Es una sigla que también tenemos en esta parte del volante. Y os preguntaréis, ¿qué significa DMP? Bueno, pues no es otra cosa que Daewoo Motors Polska. Así que, como veis, bueno, pues otra de las cosas que delatan que es polaca. Lo que sí que no tiene de polaco es esto que me he fijado antes, que son los mismos elevalunas, las mismas palancas que tiene el Yugo, que tienen los Fiat, el Fiat Ritmo, por ejemplo. Una cosa bastante curiosa porque no comparten nada de nacionalidad. Accedemos dentro de la Lublin y aquí tenemos el cuadro de instrumentos. Como veis, tiene muy poquitos kilómetros, 107.000, y eso se nota en el acabado, en cómo está de cuidada. La verdad que tiene cosas pues muy de que denota que no tiene kilómetros, y un interior en muy buen estado, incluso con plásticos blandos, algo no muy habitual para los vehículos de la época. La palanca de cambios, que sale desde el suelo y desde una posición bastante de atrás, es otra de los elementos criticados de esta furgoneta, puesto que ya la mayoría de sus rivales tenían la palanca de cambios en el salpicadero, que lo hace bastante más cómodo. Tiene recorridos muy largos, a pesar de ser una caja moderna, pero es que también hay que ver que tiene un recorrido que sale del suelo muy largo. Y esto de aquí es el acceso al motor. Sí, esta furgoneta tiene el acceso al motor también por la parte del habitáculo. Otra cosa que fue bastante criticada por el hecho de que metía bastante ruido y calor al vehículo. Y la plaza del medio también se veía de una forma, era bastante angosta, y que según los artículos de la época solo los podía disfrutar un niño. Esta plaza estaba más pensada para personas que ocupasen bastante poco. Ciertamente es una furgoneta bastante alta y yo no la veo de mala calidad, la veo muy bien construida y con soluciones bastante inteligentes. Aquí tenemos el motor, que se accede desde el interior también, lo cual es una ventaja para esta furgoneta, porque no muchos vehículos industriales tienen espacio en el habitáculo, pero como veis se ve bastante claro. Aquí tenemos el motor Andoria, motor polaco 100%, con el tubo de escape, el turbo, o sea, tiene la desventaja de que puede meter calor y ruido, pero tienes la ventaja de que se trabaja muy bien en este motor. Como habréis podido intuir, esta furgoneta está camperizada. Solo por cómo está el suelo ya os da un cierto aire de cómo puede ir esto preparado. Y sí, esta furgoneta, pues bueno, aparte de solo para carga, también ahora tiene un uso recreativo, con ducha y todo. La verdad que Jorge ha hecho un trabajo magnífico. Como veis, tiene de todo. Tiene ducha, placas solares para la electricidad, cama, electrodomésticos como nevera, también tiene vitrocerámica, todas las luces de LED. Está muy bien conseguida. Allí no se apreciará ver, pero bueno, ahí estarán las placas solares y el toldo
más cositas que le ha ido poniendo Jorge. Y nada, esto es una Daewoo Lublin 3, una furgoneta que era bastante barata en la época, valía desde el 1.900.000 a los 2.100.000, depende de versiones. Existía una versión para carrozar en la parte de atrás, que se podía poner pues incluso con carrocería pick-up, pero esa no la llegamos a ver en España. Una furgoneta muy interesante y, como ya digo, que se vendió durante muy poquitos años, no duró ni 2 años la aventura, creo que las últimas se terminaron de importar en el año 2001, y esto es una de las pocas supervivientes que quedan, que la verdad es muy curiosa, está muy bien conservada, tiene pocos kilómetros y ahora hace un uso recreativo excelente, así que se lo agradecemos a Jorge, que nos la ha podido enseñar y que la disfrute muchos años, porque a su padre le hizo un servicio excelente para el trabajo y ahora él la va a disfrutar. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que hayáis aprendido mucho, que os haya sorprendido, que a pesar de tener una marca coreana, también tiene muchos genes polacos, yo diría que la mayoría. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.